Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Los jueces de Israel. En el tema anterior, ustedes recuerden que estábamos viendo cómo dos tribus no habían cumplido con la voluntad de Dios. ¿Y quiénes eran estas dos tribus? Pues eran los hijos que salieron de los dos hijos de José, que fue Manasés y Efraín. Y hubo un versículo que mencionamos, donde dijimos que tampoco una tribu, en este caso era Manasés, en el versículo 27 del capítulo 1, dice, tampoco Manasés había arrojado a los enemigos. Bueno, ahora en esta cita bíblica, seguimos en el capítulo 1, vamos a iniciar con la misma palabra, tampoco. Y el título de este tema es, tampoco Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Y bueno, vamos a encontrar esta palabra, tampoco Zabulón arrojó. Fíjense, ahorita lo leemos, pero fíjense nada más en esto. El 30 dice, tampoco Zabulón arrojó. 31, tampoco Aser arrojó. 33, tampoco Neftalí arrojó. Y ahora en el versículo 34 dice una consecuencia, los amorreos acosaron. Bueno, ahorita continuamos con esta parte. Cuando vemos en la palabra de Dios que dice ese tampoco, la verdad es que es muy triste, muy lamentable. Y bueno, ya realmente vamos a terminar este capítulo de Jueces, el primer capítulo, y desde que vamos empezando, vamos encontrando la raíz del problema. Cómo todos tuvieron un mismo patrón, todos fueron hechos con el mismo molde, ¿no? Esa actitud de no querer hacer las cosas como Dios manda, sino de hacerlas a medias. Y a veces podemos caer en ese error de pensar que aunque no hagamos las cosas como Dios las mandó, puede irnos bien. Pero vamos a ver que no es así, mira. El versículo 30 voy a leerlo. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Bueno, Zabulón se acomodó igual que los hijos de José y hacen que los cananeos le den tributo. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alá, en Aksib, perdón, es que están un poco difíciles los nombres, en Helba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Bueno, aquí Aser parece ser que no los hace tributarios, se acomoda, mora entre ellos, habita entre ellos y no los arroja a varios. Mencionó aquí 7 ciudades en las que habitaban los cananeos. Mira, el versículo 33 también dice, tampoco Neftalí. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos. Otra vez, moramos entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Entonces, ¿ya cuántas tribus no llevamos? Empezamos con la de Judá, Simeón. Hablamos de los hijos de José, Manasés y Efraín. Ahorita empezamos con Zabulón, Aser, Neftalí y vamos a leer una más. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan. Vean, dijimos que ellos tomaron la decisión de no obedecer al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y eso trajo consecuencias fatales. Porque ponte a pensar en esto lógico. Judá, que fue el primero que salió, por eso Judá encabezaba y era bien importante que Judá hiciera lo correcto. Y cuando Judá encabeza esta lista de, Señor, ¿quién sale primero? Recuerda que así comenzó. ¿Quién irá primero a conquistar? Y el Señor le dijo, Judá, yo estoy contigo, yo ya te di tus enemigos. Y Judá empezó con el mal ejemplo. ¿Y qué pasa? Pensemos en el corazón, pero de los enemigos. Ya hemos hablado cómo está el corazón del pueblo de Dios, pero pensemos un poco en el corazón de los enemigos.
¿Qué estaban sintiendo ellos? Primero, recuerda que ellos sentían temor porque ellos ya sabían que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, venía contra ellos a heredar la tierra prometida. Se sabía que el territorio de ellos era el que le había prometido Dios a Abraham. No era cosa nueva, ellos sabían que estaban habitando. Recuerda cuando Josué llega a Jericó, los de Jericó estaban apanicados porque sabían los de Jericó que ese territorio Dios se los había prometido a Israel y Dios se lo daría. Si Dios el Todopoderoso abrió el mar en dos y todas las señales que hizo en el desierto y lo que hizo en Egipto, parece ser que el enemigo aquí tenía más fe porque creía más en la promesa de Dios hacia Israel que hasta los propios israelitas. Pero ¿qué pasa cuando Judá no lo destruye? Luego viene Simeón y no los destruye. Luego viene Efraín y Manasés y no los arrojan del todo. Sigue después Zabulón, Aser y Neftalí y hacen exactamente lo mismo. No, pues para el tiempo de Dan, ya los cananeos que quedaban ya no se estaban acobardando absolutamente por nada. Al contrario, ahora cambian los papeles. Ahora el corazón de los amorreos ya no tiene miedo. Y entonces dicen los amorreos, vamos a acosar a los hijos de Dan. Dice el versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Ve que no fue Dan. Dan no fue el que hizo tributario. Los amorreos acosan a Dan y el que hace tributario fue los hijos de la casa de José, que fue Efraín y Manasés. Estos cobran fuerzas y hacen tributario a los amorreos que estaban acosando a la tribu de Dan, y el límite del amorreo fue desde la subida del Acrabim, desde Sela hacia arriba. Entonces, obvio que cuando nosotros vamos dando esos permisos, el enemigo va tomando más terreno y más fuerza. Entonces, nosotros debemos de obedecer a Dios al pie de la letra. Y nosotras mismas no sabemos qué impacto tiene nuestro testimonio en la vida de los demás. Si tú das un buen ejemplo, muchas veces puedes impactar tanto la vida del otro que el otro también puede tomar una decisión radical. Judá tenía que tomar una decisión radical, no permitirle al cananeo habitar entre él. Y bueno, así sucesivamente. Tal vez tú dirías, bueno, Judá no lo hizo, pero ¿qué pasa con Simeón? Si ya vemos que al llegar a la tribu de Dan, todos los estragos que ya estaban pasando y ya los amorreos habían tomado fuerza y por lo tanto ya no tenían temor, y por lo tanto por el mal ejemplo que dio desde Judá hasta llegar a Dan, ya no fue. Si los primeros no echaron fuera a los cananeos, los últimos menos. Todos siguieron ese mal ejemplo. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar el siguiente día, hermanas. Que Dios las bendiga.